Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Un placer saludarle en este su programa Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Y como siempre, agradecidos con todas las televisoras públicas de la República Mexicana, América Latina y el Caribe que nos sintonizan. Saludos a todos ustedes. Recuerde, contactar es fácil y es a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, Canal 44 TV. Nuestro WhatsApp 33 22 42 06 90 también se encuentra a su disposición y a la espera de todos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Hoy, en Coronavirus, la pandemia, el tema central, costos en la atención de pacientes con COVID y otras enfermedades. Los costos que en buena medida se han elevado de manera sustancial desde iniciada la pandemia. Nunca los servicios de salud han sido baratos y hoy la situación todavía más complicada. Los costos sanitarios para la atención de pacientes críticos con COVID se elevan a casi 5 millones de pesos, de acuerdo con lo que han señalado aseguradoras mexicanas. Las familias en riesgo económico, la pandemia COVID-19 ha resultado altamente costosa tanto para quienes han enfermado y no, mientras que los gobiernos han invertido millones de pesos en la compra de insumos de salud y vacunas. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios en Reino Unido aprobó el antiviral Molnupiravir para reducir el riesgo de hospitalización y muerte en personas con COVID-19 con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Y además, la Organización Mundial de la Salud autoriza el uso de emergencia de la vacuna Covaxin, desarrollada en la India, y se trata así ya del octavo biológico contra COVID-19 que fue aprobado este año. ¿Nos permite? Entramos en materia. Países y familiares se han tenido que endeudar con el fin de hacer frente a la pandemia de COVID-19. Los gastos directos e indirectos de un paciente se multiplicaron en estos casi 2 años. El mundo vive una crisis sanitaria millonaria. Uno de los sectores altamente costosos ha sido la salud y con la pandemia COVID-19 se ha multiplicado. La segunda década del siglo XXI inició con una emergencia sanitaria internacional con grandes repercusiones en cada sector y gastos exorbitantes en la vida diaria de las personas. El planeta se paralizó, millones de personas se quedaron sin empleo, los productos de uso diario han aumentado y el costo a la salud se elevó, por mencionar algunos factores que se han vivido durante estos casi 2 años del trayecto acelerado del virus SARS-CoV-2. La perspectiva es sombría ante una pandemia sin fin, ha advertido la Organización Mundial de la Salud. Las oleadas de la COVID-19 sumergen las economías, los países sufren caídas en sus ingresos, se han tenido que endeudar para enfrentar esta pandemia, salvar vidas y proteger a las sociedades y economías, pero aún no tienen un salvavidas sostenido. La pandemia ha mostrado la falta de planeación histórica en uno de los sectores de mayor riesgo. Para las familias, la COVID-19 ha resultado altamente costosa tanto para quienes han enfermado y no. Los costos hospitalarios se elevaron tanto en el sector público como en el privado. Las familias han tenido que endeudar, vender su patrimonio, casas o automóviles y duplicar las horas de trabajo para poder atender a su paciente con COVID-19 durante 14 días, tanto en casa como en un hospital, ya que deben estar bajo observación y estar a distancia. Aunque no hay una certeza del costo del tratamiento, hay familias que han pagado más de 20,000 pesos. La consulta pública o privada, traslado, diagnóstico, medicamentos, oxígeno, alimentos, cubrebocas, gel antibacterial y otros insumos que se requieren, además de los indirectos, son parte de los gastos que se tienen a diario.
y quienes tienen que hospitalizar a su familiar y entrar a unidades de cuidados intensivos, los costos se multiplican en comparación con enfermedades crónicas degenerativas, además de los gastos de funeral. La COVID-19 es uno de los siniestros sanitarios más costosos en el mundo, informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, la sede de la Organización Mundial de la Salud, a este reporte que nos ofrece Isabel Saco. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 desde el inicio de la pandemia se sitúan hoy en prácticamente 248 millones, mientras que los fallecimientos son 5.020.000, según las cifras actualizadas de la Organización Mundial de la Salud. Cuando faltan tan solo algunas semanas para que se cumplan 2 años desde que se reportó el primer caso de coronavirus en China, las cifras de casos y fallecimientos siguen siendo preocupantes, con 479.000 casos reportados en las últimas 24 horas y 7.702 víctimas mortales del virus. Frente a la nueva ola de casos en Europa, la OMS ha recordado que estar vacunado no significa estar perfectamente protegido al 100%, aunque también hay que destacar que los nuevos casos se dan sobre todo entre personas no vacunadas. Europa concentró la semana pasada la mitad de los nuevos contagios en todo el mundo, aunque en esta ocasión la propagación del virus no está acompañada, al menos de momento, de hospitalizaciones masivas. No obstante, los expertos de la Organización Mundial de la Salud han dicho que la situación es preocupante, ya que los sistemas sanitarios de muchos países están exhaustos tras 22 meses de soportar la pandemia. En Alemania se han registrado por segundo día consecutivo un nuevo máximo diario de contagios, con 37.120 nuevas infecciones, más de 3.000 casos que el día anterior, mientras que la cifra de muertos asciende a 154 en un día. Según las autoridades alemanas, 1/3 de los hospitalizados con coronavirus habían recibido la pauta completa de vacunación. La prestigiosa revista Science acaba de publicar un estudio que indica que la eficacia contra la COVID-19 de las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen disminuye con el tiempo, algo que de todos modos los científicos habían previsto desde el principio. Se ha establecido que en un plazo de 8 meses la eficacia media de las 3 vacunas cayó de un 87,9% a un 48,1%, siendo la vacuna de Janssen la que más perdió. Reportó desde Ginebra para el programa Coronavirus la Pandemia, Isabel Saco. El representante de la Organización Panamericana de la Salud, José Moya, informó que ante el incremento de la transmisión de COVID, fueron movilizadas cerca de 13 toneladas de equipamiento e insumos desde la oficina del organismo internacional, ubicada en Panamá. Explicó que las prioridades del Ministerio de Salud Pública se han compartido con los equipos de las agencias, fondos y programas de la ONU en Cuba, a fin de articular una respuesta más ajustada a las demandas del país. En tiempos recientes, por ejemplo, las necesidades han ido cambiando y la atención se ha focalizado en medicamentos o equipos que han comenzado a faltar, o bien en materiales que se usan en las unidades de atención sanitaria. A la compra de medicamentos se han sumado otras entidades como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el Fondo de Población, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura. Todo ello dentro de un contexto donde la falta de materias primas, la escasez de financiamiento y el incremento en el mercado internacional del costo de los insumos comprometió sensiblemente los niveles de producción de antibióticos y otras medicinas por parte de la industria biotecnológica nacional, así como su adquisición en otros mercados. Algunos de esos productos ya están en territorio nacional, de otros se espera su arribo próximamente. La Organización Mundial de la Salud aprueba la 8ª vacuna contra COVID-19. La Organización Mundial de la Salud autorizó el uso de emergencia a una vacuna contra la COVID-19 desarrollada en la India, lo que avala a un fármaco que los reguladores del país autorizaron mucho antes de completar las pruebas avanzadas de inocuidad y eficiencia. Se trata del biológico Covaxin, desarrollada por el laboratorio indio Bharat BioNTech. Esta aprobación convierte a Covaxin
en la octava vacuna contra la COVID-19 en ser aprobada por la OMS. María Ángela Simao, asistente del director general de la OMS para acceso a medicamentos y productos de salud, dijo que este anuncio expande la disponibilidad de las vacunas, las herramientas médicas más efectivas para acabar con la pandemia. La vacuna se fabrica con un coronavirus muerto para provocar una respuesta inmune y se administra en 2 dosis. La OMS explicó que se encontró una efectividad de aproximadamente el 78% en la prevención de la COVID-19 severo y era extremadamente útil para los países pobres por sus condiciones más simples de almacenamiento. Un grupo de expertos convocado por la OMS indicó que no había suficientes datos sobre la inocuidad y eficiencia de la vacuna en embarazadas. Se planean estudios para abordar esas cuestiones. Para mediados de octubre, más de 110 millones de dosis habían sido administradas, lo que convirtió a Covaxin en la segunda vacuna contra la COVID-19 más usada en la India, después de la de AstraZeneca, informó Rocío López Fonseca. La Comisión Nacional de Sanidad de China detecta 104 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, de los que 87 corresponden a contagios locales. Estos 87 casos locales se hallaron en 11 localidades, entre estas Hebei, Ningxia, Henan y Mongolia, lo que mantiene al sistema de salud en monitoreo constante para prevenir de nueva cuenta brotes. Hace 2 años, China ya comenzaba a tener la enfermedad que ocasiona el virus SARS-CoV-2, identificada en ese momento como neumonía atípica, un problema de salud que se fue agravando en ese país, hasta que en marzo del 2020 fue declarado por la OMS como la pandemia COVID-19. En Perú, cierran los cementerios en el Día de Muertos para evitar contagios por COVID-19. Día de Muertos, pero sin visitar a los difuntos. A pesar de que tanto el 1 como el 2 de noviembre son días feriados en Perú, las autoridades anunciaron el cierre de los cementerios públicos durante ambos días como medida de prevención para evitar contagios por COVID-19. En las afueras de Lima se encuentra el cementerio de Nueva Esperanza, conocido como Virgen de Lourdes, y fue uno de los afectados por estas medidas. Con más de 1 millón de tumbas, este cementerio es uno de los más grandes del mundo, y aunque se extiende por metros y metros de colinas, a los visitantes no se les permitió el paso. Ya no dejan pasar por el tema de COVID, pero creo que, mire, es amplio, son hectáreas de terreno. Para compensar, algunos cementerios desarrollan misas virtuales para los familiares de los difuntos. También se permitirán las visitas a lo largo de la semana de martes a domingo, para que los peruanos no se queden sin visitar a sus seres queridos, evitando las aglomeraciones. Permítanos una pausa, continuamos enseguida con usted. Más información y además, abundaremos en este tema de los costos que ha traído consigo la pandemia. Recuerde que platicaremos de los altos costos que ha traído consigo esta pandemia, pero no solamente por la atención a pacientes COVID-19. En general, los servicios sanitarios incrementaron, también el servicio de las aseguradoras y en general la vida encareció sin lugar a dudas en los casi últimos 2 años. Y mientras tanto, Europa está de vuelta en el epicentro de la pandemia, justo como hace un año. El ritmo actual de transmisión en los 53 países de la región de Europa de la Organización Mundial de la Salud es motivo de gran preocupación. Los casos de COVID-19 se acercan una vez más a niveles récord y la variante Delta más contagiosa continúa dominando la transmisión en Europa y Asia Central. El director de la OMS en Europa, Hans Kluge, señaló que hay 2 razones para ello. Una es la cobertura de vacunación insuficiente y la otra son la relajación de las medidas sociales y de salud pública.
La semana pasada, con casi 1.8 millones de nuevos casos y 1.000 muertes, Europa y Asia Central experimentaron un aumento del 6% y del 12% respectivamente, en comparación con la semana anterior. Durante las últimas 4 semanas, Europa ha experimentado un aumento superior al 55% en nuevos casos de COVID. La semana pasada, Europa y Asia Central representaron el 59% de todos los casos a nivel mundial y el 48% de las defunciones. Actualmente, 75% de los casos mortales se dan en personas de 65 años o más. Según una proyección confiable, si nos mantenemos en esta trayectoria, podríamos ver otro 1.000.000 de muertes por COVID-19 en Europa y Asia Central para el 1 de febrero del próximo año. Y 43 países de nuestra región enfrentarán un estrés de alto a extremo en camas de hospital en algún momento durante el mismo periodo. Aunque nuevamente está en el epicentro, la diferencia es que hoy contamos con más herramientas y medios para mitigar y reducir el daño, señaló el director del organismo internacional de la región. Informó Elizabeth Ortiz. COVID-19, aumento de casos en Europa por quinta semana consecutiva. Vamos a continuar con este tema de lo que está sucediendo justo en Europa. Suben los casos de coronavirus en Europa por quinta semana consecutiva. Es la única región del mundo donde la COVID-19 sigue aumentando. En su informe semanal, la Organización Mundial de la Salud dice que estas malas cifras están siendo impulsadas por Rusia, Turquía, Rumanía y el Reino Unido. El principal asesor científico del gobierno británico asegura que las tasas en el país siguen siendo muy altas, más altas que en la mayor parte de Europa. Demasiada gente cree que esta pandemia ha terminado. Personalmente creo que habrá algunos meses difíciles durante el invierno y que no ha terminado. En Rumanía el sistema sanitario está desbordado. Los médicos se ven obligados a administrar oxígeno a los pacientes en sus propios vehículos mientras esperan una cama en cuidados intensivos. La espera a veces es de más de 24 horas. Estoy aquí con mi madre desde ayer a la 1 de la tarde. Está conectada al oxígeno, pasamos la noche en nuestro coche, ya no tenemos gasolina. Y en Rusia, el fuerte aumento de casos de COVID-19 ha obligado a las autoridades a reabrir un hospital temporal en Patriot Park, cerca de la capital. Cuenta con más de 600 camas para tratar a pacientes que necesitan oxígeno y con 20 unidades de reanimación. En un momento en el que la Organización Mundial de la Salud expresa su gran preocupación por la situación de la pandemia en Europa, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha remarcado que la realidad en España es diferente, que vive una situación de estabilidad. Indicó que España tiene niveles bajos de riesgo, a diferencia de otros países. Asimismo, sostuvo Carolina Darias, ministra de Salud, que mantiene niveles altos de cobertura en vacunación. Vamos a Ucrania. El reporte es de Fernando Salcides. Ucrania se ha anotado un nuevo récord de hospitalizaciones diarias de pacientes con coronavirus al alcanzar la cifra de 5.935 ingresos, mientras gran parte del país continúa en la zona roja de alerta sanitaria y cientos de negacionistas protestan en Kiev contra la vacunación anti-COVID. Durante la última jornada se detectaron 23.393 nuevos contagios y fallecieron 720 personas, cifras cercanas a los máximos de finales de octubre, que superaron los 26.000 casos y llevaron a las autoridades ucranianas a declarar zonas rojas en 15 de las 24 regiones del país, el segundo del mundo con más muertes diarias, solo por detrás de Rusia. Pese a la gravedad de la situación, varios cientos de negacionistas y personas que se oponen a las nuevas restricciones impuestas en Kiev para los no vacunados salieron a protestar en la capital ucraniana. Los manifestantes, todos sin mascarillas, bloquearon la calle frente al Parlamento de Ucrania y el Gabinete de Ministros para exigir el cese de las restricciones sanitarias y evitar la vacunación. Entre gritos de no a los pasaportes COVID, no al fascismo COVID, no a los experimentos en niños, los manifestantes cerraron el paso de los vehículos en 9 calles del barrio gubernamental para que los diputados tuvieran que llegar a pie al legislativo bajo la lluvia. El ministro de Sanidad ucraniano, Víktor Ляшко, calificó la protesta como una burla y un insulto a los trabajadores de la salud y las personas que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia. Además, señaló que los sentimientos anti-vacunación se fuman muy rápido cuando la gente enferma de gravedad.
Aunque se observe un incremento en la vacunación en Ucrania debido a la grave situación sanitaria, la renuencia a vacunarse sigue muy extendida. En total, se han inoculado la pauta completa de las vacunas anti-COVID cerca de 7,6 millones de los 44 millones de ucranianos, poco más del 17% de población. Reportó desde la vecina Rusia para el programa Coronavirus la Pandemia, Fernando Salcines-Sin. Científicos publican los resultados del uso de un antidepresivo para tratar COVID-19. Científicos publicaron en la revista The Lancet los resultados del uso de un antidepresivo para tratar la COVID-19. Este fármaco, que se dio a pacientes ambulatorios de alto riesgo con diagnóstico temprano de COVID-19 durante 10 días, redujo la necesidad de hospitalización en un entorno de emergencia. El texto informa que los participantes del estudio que tomaron el fármaco, según las indicaciones, y lo hicieron en las primeras fases de la enfermedad, redujeron en un 90% el riesgo de la muerte relacionada con el nuevo coronavirus. Además, las personas disminuyeron en aproximadamente un 65% la necesidad de atención médica intensiva. Estos resultados son parte del ensayo Together, coordinado de forma centralizada por Platform Life Science Vancouver, Canadá, cuyo objetivo es identificar fármacos aprobados que puedan utilizarse para tratar la COVID-19. Participaron 1.497 personas, quienes fueron asignados aleatoriamente a fluvoxamina y a un placebo. La edad media era de 50 años, pero participaron personas de un rango de edad de 18 a 102 años. Los resultados del ensayo, publicado recientemente, significan que la fluvoxamina es una de las pocas terapias que muestran una fuerte evidencia de prevención de la progresión de la COVID-19 de leve a grave. A la fecha, los únicos tratamientos en fase inicial recomendados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos son los anticuerpos monoclonales, que son costosos y difíciles de administrar en un entorno ambulatorio. Y es que el equipo que desarrolló el ensayo Together examinó si las personas necesitaban más de 6 horas de tratamiento en un entorno de emergencia, en lugar de utilizar la métrica más común de la hospitalización, informó Rocío López Fonseca. El primer rascacielos del mundo, capacitado para pandemias y en particular para la COVID-19, estará en Florida. En Florida, promotores estadounidenses comienzan a construir el primer rascacielos del mundo capacitado para la pandemia y la COVID-19. Con un precio de $500 millones, la Legacy Tower será un edificio de 55 plantas, pero lo que la distingue del resto son sus 10 pisos de instalaciones médicas. Contarán con robots que eliminan las bacterias, modernos sistemas de purificación de aire y hasta tecnología sin contacto. Desde el momento en que entras en los ascensores, utilizas tecnología sin contacto. Tienes un sistema de purificación de aire, tienes la capacidad de tener un centro médico ahí mismo. Así, si te ocurre algo, puedes bajar del ascensor y cruzar el pasillo y decir, básicamente, ¿puedo hacerme un chequeo? Con el objetivo de que las instalaciones protejan a los residentes contra futuras pandemias, los promotores prevén la fecha de finalización para 2024. Bueno, pues ahí tiene usted este rascacielos habilitado para pandemias. Con esto nos vamos a la pausa, continuamos con más. Agradecemos que continúe con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. Y en más información, las personas pueden vacunarse contra COVID-19 e influenza estacional al mismo tiempo, sin que la eficacia de las vacunas se vea comprometida. Esto lo señala la Organización Mundial de la Salud. El asesor regional de la OMS para Europa en materia de vacunas mencionó que cualquier persona puede recibir las 2 vacunas a la vez. No hay una disminución de la eficacia de ninguna de las 2 vacunas cuando se administran juntas en un momento dado.
Y nuestro tema principal de hoy, los costos de atención de la COVID-19 en hospitales privados se dispararon. El costo promedio llega a casi 5 millones de pesos. A decir de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, al 20 de agosto de este año, el costo promedio en un hospital privado de la COVID-19 era de 385,375 pesos. Eso en un hospital promedio sin contar lujos o extras. Para quienes ingresan a la unidad de cuidados intensivos, el costo promedio alcanza los 946,949 pesos, mientras que en el caso de pacientes que requieren intubación, el costo promedio entre los asegurados de la asociación es de 4.8 millones de pesos. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares hecha por el INEGI, el ingreso promedio de las familias en México ronda los 200,000 pesos al año, lo que significa que sería impagable por parte de la mayoría de la población. El uso de material de protección por parte del personal médico y la frecuencia en el ingreso a terapia intensiva e intubaciones son los factores que más elevan los costos en la atención médica en casos de coronavirus. Trascendió que la indemnización más alta en cuanto a gastos médicos mayores en México es un caso por 15.4 millones de pesos registrado en la ciudad fronteriza de Monterrey. Mientras que en Estados Unidos, a casi 2 años del comienzo de la crisis por la pandemia, más del 70% de las compañías de seguros más grandes del país han vuelto a operar como de costumbre y facturan a los pacientes hospitalizados que están recibiendo tratamiento contra COVID-19 como lo harían por cualquier otra enfermedad, según un informe de la Kaiser Family Foundation. Otro 10% de las aseguradoras planeaban comenzar a facturar estos servicios en breve. Cuando comenzó la pandemia, algunas compañías de seguros estadounidenses eliminaron algunos rubros de los deducibles y los copagos si se hospitalizaban debido a la enfermedad y se tenía cobertura integral, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues hasta 5 millones de pesos la atención. Recordará usted, y a propósito de este tema de las aseguradoras en particular, que apenas comenzaba esta pandemia hace casi 2 años. Comenzaron también a ofrecer el servicio de un seguro, en particular para la atención de este padecimiento. Bueno, hoy en día la situación es muy diferente con las compañías aseguradoras porque al final de cuentas sí tuvieron mucha demanda de este tipo particular de seguro y después, bueno, se les vino la situación encima por los gastos que han tenido, por las cantidades que han erogado para cumplir en esta materia. Algunas compañías inclusive hoy en día ya no ofrecen este seguro en específico. Y por supuesto que en el caso del seguro de gastos médicos generales, también algunas desde el inicio no han considerado como incluida la COVID-19, ahora sí que depende de la compañía. Pero en general, los costos de la vida misma se elevaron durante estos 2 años de pandemia, sin duda alguna. Yo agradezco el que nos acompañe, como todos los días, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. ¿Qué tal, doctor? Buen día, José Ángel, qué gusto saludarte. Igualmente. Todo un doctor. tema. Sí, un gran tema. Sí, porque la COVID-19 en pacientes graves y críticos representa un verdadero descalabro a la economía de una familia y precisamente el tener un seguro de gastos médicos, bueno, se convirtió en muchos momentos en una tabla de salvación, pero también vinieron momentos en que las aseguradoras estuvieron, me voy a atrever a decirlo, muy a la defensiva en cuanto a la cobertura de estos servicios, porque recordemos que en muchos casos, bueno, el paciente tuvo que entrar a unidades de cuidados intensivos, tuvo que entrar a recibir fármacos, ojo con esto, porque esa fue sigue siendo una de las grandes controversias entre quienes han adquirido un seguro de gastos médicos mayores y la propia aseguradora.
la utilización de ciertos fármacos, sobre todo, por ejemplo, medicamentos inhibidores de citocinas que tienen altos costos, como el tocilizumab, argumentando las aseguradoras que no había todavía suficiente evidencia científica en la literatura para su utilización, y así como tocilizumab, algunos anticuerpos monoclonales. Y es que la literatura científica va publicando los hallazgos que se van teniendo de manera emergente. Estamos ante una pandemia que pues no dio tiempo, claro, que generó condiciones de estar sacando a la luz la evidencia científica que se iba generando en el día a día. Y entonces ese tipo de fármacos, las aseguradoras que tienen altos costos, en muchos momentos lo señalaron como no cobertura, y los usuarios, contratantes de seguros de gastos médicos, tuvieron que hacerse cargo directamente de su bolsillo cuando se utilizaban medicamentos de esta naturaleza. Y nosotros, como médicos, pues un poco en medio de ese escenario, porque nosotros en muchos momentos consideramos que necesitábamos esos fármacos, los prescribimos, ahora están como parte de las guías internacionales. Por ejemplo, en qué momento puedes utilizar tocilizumab, en qué momento puedes utilizar baricitinib, en qué momento puedes utilizar bamlanimab, en qué momento puedes, esos fármacos que cuestan mucho. Y ahora viene, recordemos esta parte también, ya autorizados algunos medicamentos para manejo ambulatorio con una alta eficacia. Ya lo aprobó, por ejemplo, Reino Unido, molnupiravir, que por cierto va a costar aproximadamente unos $700, su equivalencia, ¿no? Y para el caso de México estamos hablando de unos 14,000 pesos. Sí. No va a estar al alcance de todas las personas como se quisiera, pero también hay anuncios de que posiblemente Merck le dé apertura a su formulación para no tenerlo en la llamada exclusividad de patente, y de esa manera que los costos pudieran ser menores, pero además que pudiera haber una producción mayor a nivel mundial para beneficiarse, por ejemplo, de este fármaco en particular, que por ahora parece ser el más promisorio de los que serían tomado vía oral y que sería para manejo de pacientes ambulatorios. Doctor, y bueno, esto por una parte, los altos costos para la atención de pacientes con COVID-19, pero no todo queda ahí, porque también se encareció la atención de otras enfermedades. Efectivamente, se encareció tanto en lo relativo al ámbito privado, pero también seguramente los costos de atención para el sector público, para el Estado, a todos los niveles, en todo el mundo, tuvo un incremento en costos, porque seguramente los insumos, la mayor parte, incluso para otras patologías, pudieron haber tenido incrementos. Lo hemos platicado en esta mesa. Si la industria farmacéutica y la industria de insumos médicos, equipamiento, monitores, ventiladores, etcétera, fueron de tan alta demanda, pues evidentemente los costos también tuvieron un incremento significativo. Digo, lo vimos hasta en lo cotidiano, en pacientes ambulatorios que requirieron oxígeno en casa y que hubo momentos en los que tuvieron que o rentar o adquirir un
concentrador de oxígeno o un tanque de oxígeno, en donde ocurrió una muy lamentable especulación, sí, porque hasta 5 veces el costo real se incrementó, así de ese tamaño fue la especulación, y las personas, bueno, tenían que ver cómo salir adelante con una necesidad tan apremiante como esa, ¿no? Claro. Entonces, a todos los niveles, efectivamente fue un muy lamentable descalabro, los costos de atención directamente del COVID y de otras patologías que como un daño colateral sufrieron este impacto económico por COVID. Lo cual, entrando ya muy temprano a las conclusiones, también invitará a que los gobiernos se replanteen la manera como destinan sus recursos, el recurso público, es decir, se tendría que pensar ahora sí ya más invertir en la salud. Definitivamente, sí, mira, José Ángel, al principio de la pandemia se avisoraba el riesgo de que se vieran rebasados los sistemas de salud y se pensó que los sistemas de salud de los países con economías más debilitadas serían los que estarían en un rotundo colapso. Y la sorpresa fue que incluso las economías poderosas del mundo también tuvieron momentos de serios problemas para la cobertura. Lo vimos con Francia, lo vimos con Reino Unido, lo vimos con España, que llegaron a tener 100% de ocupación hospitalaria para atención de pacientes COVID en los espacios que destinaron para este propósito. Y tuvieron que ir haciendo reconversión hospitalaria dependiendo de la necesidad que iba teniendo la pandemia en determinada región, país o ciudad. Eso ocurrió en México, eso ocurrió en América Latina, eso ocurrió en todo el mundo finalmente. Entonces tú llegas a una primer conclusión importante. ¿Qué tan sólidos están los sistemas de salud para enfrentar una emergencia sanitaria como la que acabamos de enfrentar o estamos enfrentando aún? Yo creo que fueron insuficientes y debe prepararse el mundo para contingencias de este tamaño, porque lamentablemente creo que no es la última que vamos a vivir. No. Al contrario, es probable que cada vez con mayor frecuencia debamos enfrentar situaciones sanitarias de este tamaño. Entonces hay que prepararse con más infraestructura, con más equipamiento y sobre todo con más profesionales de la salud, pues que son la columna vertebral de los sistemas de salud. Sin lugar a dudas. Sí. Seguimos platicando del tema, pero antes tenemos que ir a esta breve pausa, no se vaya. Como nos lo adelantaba el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el Reino Unido aprueba el primer fármaco oral anti-COVID. El antiviral Molnupiravir es seguro y eficaz para reducir el riesgo de hospitalización y muerte en personas con COVID-19 leve a moderado que tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave, anunció la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios en Reino Unido. Tras una revisión rigurosa de su seguridad, calidad y efectividad por parte del regulador del Reino Unido y el organismo asesor científico experto independiente del gobierno y la Comisión de Medicamentos Humanos, lo convierte en el primer antiviral oral para el tratamiento del COVID-19 en ser aprobado. Este medicamento fue desarrollado por Ridgeback Biotherapeutics y Merck Sharp & Dohme. El medicamento actúa interfiriendo con la replicación del virus. Esto evita que se multiplique, manteniendo bajos los niveles del virus en el cuerpo y por lo tanto reduce la gravedad de la enfermedad, señaló la agencia en un comunicado. Según los datos de los ensayos clínicos, la Gebrio es más eficaz cuando se toma durante las primeras etapas de la infección,
por lo que la agencia reguladora recomienda su uso lo antes posible después de una prueba de COVID-19 positiva y dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas. El uso de molnupiravir está autorizado en personas que tienen COVID-19 de leve a moderado y al menos un factor de riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Dichos factores de riesgo incluyen obesidad, edad avanzada, es decir, mayor de 60 años, diabetes mellitus o enfermedades cardíacas, informó Elizabeth Ortiz. Qué bueno que siguen surgiendo alternativas para el tratamiento, pero 14,000 pesos, doctor, como nos comentaba usted. Sí, y bueno, indudablemente, aunque sea un costo así de alto, es costo-beneficio. Sí, claro. Da trabajo decir eso. Sí. Porque sobre todo da trabajo cuando adviertes que un muy alto porcentaje de la población no estaría en capacidad de su compra. Y eso, además de dar trabajo, duele. Sí, ojalá. Claro. Y hubiera estrategias de Estado que permitan que el acceso a fármacos como este, porque van a venir otros, pueda ser extenso, de mayor acceso tanto económico y disponibilidad del medicamento, para de una vez por todas, porque eso es lo que faltaba en este número de ingredientes para el control de la pandemia, un medicamento, como lo fue en su momento para influenza, el medicamento Celtamivir, por ejemplo, y otros más. Entonces van a venir otros más, pero qué importante sería que se asegurara acceso y costos accesibles. Tendría que venir necesariamente en la mayoría de los países, pues ahora sí que el subsidio directo de los gobiernos. La ayuda, el apoyo. Y lo cual preocupa porque en algunas naciones, cites el caso particular de México, pues se han retirado este tipo de apoyos económicos, ¿no? Sí, los gastos catastróficos, como les llaman. Sí, hay algunos rubros en donde el acceso a fármacos ha disminuido significativamente, y lo hemos visto en diferentes escenarios en donde incluso los previos beneficiarios se han quejado de que ahora ya no hay abasto suficiente de algunos medicamentos. En ese sentido, bueno, es muy probable que, tal como oímos en la nota de Elizabeth Ortiz, se tenga que segmentar el utilizar molnupiravir, por ejemplo, este fármaco, de acuerdo a características específicas de un determinado paciente. Es decir, tampoco va a ser necesario en todos los pacientes. Exacto. Un paciente que tiene poca o nula sintomatología y que se advierte que por sus condiciones generales de salud no va a evolucionar a COVID moderado, grave o crítico, pues es un paciente al que hay que darle solamente seguimiento y listo. Pero un paciente con condiciones de riesgo para evolucionar a gravedad es un paciente al que hay que cubrir, en este caso posiblemente con molnupiravir. Ahora, también algo que debe ocurrir muy pronto, José Ángel, es que a nivel mundial las agencias regulatorias analicen rápidamente la evidencia científica en la literatura, como lo hizo ya Reino Unido, y autoriza el uso de molnupiravir, ya, para que, autorizado por la agencia regulatoria correspondiente de cada país, se pueda tener la capacidad de importar el fármaco, de comprarlo, etcétera, etcétera, y de ahí iniciar el poder tener cobertura, ¿no? El gran gesto sería que en verdad el laboratorio liberara la patente, ¿no? Sí, y recuerdo que hace alrededor de una semana, lo voy a revisar, te lo prometo, porque me entró un poco la duda si era Merck con respecto a su fármaco molnupiravir o si era otra farmacéutica con relación a
anticuerpos monoclonales, que es otro grupo de medicamentos muy interesantes, de eficacia interesante para el manejo de COVID, que está evolucionando a gravedad. Entonces, prometo revisarlo para ser preciso en cuál de las farmacéuticas fue que anunciaron el buen gesto y voluntad de abrir la patente para que puedan otras compañías producirlo y distribuirlo. Cuando hablamos, doctor, justo de los altos costos en la atención, también tenemos que hablar de cómo queda la persona, la familia, o inclusive en algunos casos hasta las naciones, sí, después de enfrentar este tipo de circunstancias. Pues sí, el descalabro económico ha sido desde el nivel macro hasta el bolsillo de las familias. Ha impactado a todo mundo. Y ha impactado no solo a quienes han sufrido COVID en el seno familiar, ha impactado a la economía en global. ¿Cuántos pequeños negocios, cuántos negocios de mediano nivel han cerrado por motivo de la pandemia? ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron? ¿Cuántos empleos se perdieron en el mundo? Y la dificultad que muchos países están teniendo para salir de ese bache económico en el que se vieron sumidos por motivo de la pandemia de COVID. Muchos países van a tardar un par de años para volver a recuperarse económicamente. Algunos lo están haciendo de forma un poco más rápida. Pues también depende de la solidez de las economías previa a la pandemia y también de la manera en que enfrentaron la pandemia, porque hay países que lograron mayor control de la pandemia en más corto tiempo y por lo tanto menor impacto económico. Entonces también depende de ese factor. O que invirtieron enormes cantidades de recursos porque los tenían a disposición, como es el caso de China, ¿no? Sí, por ejemplo, se habla de Nueva Zelanda como el país modelo en el control de la pandemia y hay sendas publicaciones respecto de cómo lo hicieron, en qué momento lo fueron haciendo, en qué momento cerraron fronteras, en qué momento cerraron acceso de vuelos y salidas al país, en qué momento hicieron un cierre total a actividades económicas no elementales. Todo eso, hay publicaciones muy interesantes respecto del caso Nueva Zelanda, que se sigue estimando es el país que mejor enfrentó la pandemia. Para que no quedarnos solamente con el lamento, doctor, en los minutos que nos restan, más allá inclusive del tema médico, pues sí tendríamos que decir que ante la situación que se ha vivido, ante los costos, ante el mayor endeudamiento, se tienen que encontrar áreas de oportunidad, ¿no? Usted citaba el caso de los negocios que han cerrado. Bueno, pues seguramente pues tendrá que salir la casta para reinventarnos como humanidad, inclusive. Es correcto. Reinventarnos probablemente desde lo personal, lo familiar, lo comunitario. El Estado tiene un compromiso muy grande con sus gobernados en apoyos para salir adelante. Y cuando digo el Estado, evidentemente me refiero a la estructura político-gubernamental de un determinado país. Claro. Que tiene que sí ver estrategias de apoyo para que esos negocios recuperen y puedan estar activos, porque traería como buena consecuencia, además de reactivar la economía, pues los puestos de trabajo y todo lo que ya sabemos, ¿no? Volver a lo básico, garantizar el sustento y la salud de las personas. Sí, y sobre todo eso, cómo fortalecer los sistemas de salud en infraestructura, en equipamiento, en insumos para la salud, en personal, médico, paramédico,
etcétera, porque ese es otro renglón importante. Hay indicadores internacionales de calidad en la atención en donde se incluye, por ejemplo, el número de médicos o enfermeras que debe haber por cada 1,000 habitantes. Y cuando no estamos en estos indicadores, al menos en el rango, pues nos metemos en serios problemas cotidianamente, pero no se diga luego cuando aparece una epidemia o una pandemia del tamaño que ha sido la de COVID-19. Y en lo individual, seguirnos cuidando, porque esto no termina y hay que voltear lo que está sucediendo en Europa para darnos cuenta. De nueva cuenta, claro, un rebrote. Y ojo con esto, ¿no? A pesar de que la mayor parte de países europeos tienen ya altos niveles de vacunación de su población y están en un rebrote. Ojo con eso. Nos tenemos que despedir, doctor, pero sí creo que la pregunta cabe, porque luego vienen las especulaciones. ¿Eso es un fracaso de la vacunación? No, yo creo que no es un fracaso de la vacunación, porque sí es posible que haya un mayor número de casos en un rebrote, pero que lo más probable es que no se traduzca en una mayor letalidad. Exacto. Entonces no lo considero fracaso, pero de todos modos alerta sí es. Por supuesto. ¿Verdad? Doctor, muchas gracias. José Ángel, con todo gusto. Excelente fin de semana. Igualmente. Nos vemos y nos escuchamos mañana, porque también hay coronavirus, la pandemia en sábado. Pásela bien.